En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siguiendo nuestro recorrido bíblico y prácticamente llegando a su culminación, vamos a referirnos a la carne de Cristo como fuente de salvación. Vamos a encontrar que en esta expresión está un buen resumen de lo que es la teología sacramental. En alguna de nuestras clases anteriores recordábamos una frase de San Ireneo que decía caro cardo salutis. La carne, refiriéndose a la carne de Cristo, es el quicio, es el eje central de nuestra salvación. La expresión caro, que en latín significa carne, es supremamente física. Se refiere pues a lo que puede ser palpado, lo que puede ser tocado. Es incluso más físico que si se dijera corpus, por ejemplo. Caro es muy físico. La palabra correspondiente en griego es la palabra sarx, que también tiene ese significado de algo que es corporal, algo que es material, que se puede tocar. Entonces vamos a ver por qué es importante este tema. Pero antes de entrar en él, yo quisiera que por favor relacionáramos esta charla que vamos a tener con otros tratados de la teología. Dese cuenta que esto tiene que ver con la cristología, concretamente con la encarnación. Es bueno preguntarnos, antes de entrar en estas aguas, es bueno preguntarnos por qué era necesario que Cristo se encarnara. ¿Por qué era necesaria la encarnación? Entonces hay que conectar lo que vamos a decir aquí con la cristología. Hay que conectarlo también, por supuesto, con la soteriología. En algunos centros de estudio, facultades, se da específicamente esa materia, soteriología. Personalmente considero que es muy importante porque muchas personas realmente no saben de qué nos ha salvado Cristo, qué significa la salvación que nos dio Cristo. Hay una comunidad religiosa que tiene el hermoso nombre de los salvatorianos. Ellos se centran en lo que significa el misterio de la salvación, pero repito, mucho católico no tiene mucha claridad al respecto. Resulta que es una idea fundamental. Entonces esta charla hay que asociarla con la cristología, con la soteriología. Por supuesto hay que asociarla con la liturgia, porque en la liturgia nos encontramos con todos estos elementos que son físicos, empezando por el mismo templo. Es algo físico, es algo tangible. Cuanto más presente está la fe como hecho social en un determinado lugar, más físicas se vuelven las cosas. Por ejemplo, piense usted que el bautismo es con agua física que moja, que a veces hace llorar al niño si está demasiado fría. Es algo físico, pero además de eso, si ya la fe se ha hecho más presente en ese lugar, ya no solo hay el agua, sino que hay un lugar específico, bautisterio o baptisterio. Ese bautisterio es el lugar, un lugar físico, que tiene una pila bautismal. Entonces, por ejemplo, uno de dominico, si tiene la oportunidad de ir a Caleruega, donde nació nuestro fundador Santo Domingo de Guzmán, pues uno quiere visitar la iglesia parroquial, antiquísima iglesia parroquial, donde está la pila bautismal. Aquí bautizaron a Santo Domingo. El ser humano tiene un particular apego a lo que es material, lo que es tangible, lo que es corporal. En otras de estas charlas mencionábamos el caso de las antiguas copas, las famosas copas de la boda de mi abuelita.
Ella se casó relativamente joven, hace como un siglo prácticamente, no tanto, pero sí ya va a ser un siglo. Y entonces esas copas, el sentir, el ver, estas son las copas que ellos utilizaron. Ve, el ser humano necesita lo material, necesita lo corporal. Una parte muy importante del trauma que viven las personas cuando se da una muerte es precisamente eso. No se puede ya tocar, no se puede abrazar. Hay poemas, meditaciones, canciones que hablan eso. Ay, que si lo bajaran del cielo, lo pudiera yo ver aquí. Claro, yo como teólogo crítico digo, sin saber si está en el cielo, pero bueno, dejemos así. ¿Quién sabe? Tal vez lo sacan de por allá, está calientico. Entonces, bueno, pero uno respeta los sentimientos. Lo importante es que hay que saber que nosotros somos seres corpóreos y necesitamos esto, el tocar, porque es parte de nuestro ser. Cuando Santo Tomás, esa es otra relación que tiene esto, mire, soteriología, cristología, liturgia, añádale otro, antropología. Nosotros somos sustancialmente, somos unión sustancial de alma y cuerpo. Esa expresión que suena muy filosófica, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir unión sustancial? Quiere decir que si yo considero solamente tu cuerpo, ese no eres tú. Si yo considero únicamente tu alma, ese no eres tú, esa no eres tú. Solo puedo decir que tú eres unión sustancial, es tu cuerpo y es tu alma, de una manera inseparable. Ahí es donde puede decirse que ese eres tú, que esa eres tú, esa sí eres tú, porque hay cuerpo y alma. Esto nos enseña otra cosa, para que usted le dé todavía otra relación. Esto tiene que ver con ecumenismo y diálogo interreligioso, singularmente con las religiones orientales, porque en las religiones orientales la respuesta a la pregunta ¿quién eres tú? No es una unión sustancial. Piense usted que, por ejemplo, en toda la mentalidad reencarnacionista, en toda esa mentalidad, tu verdadero ser es únicamente algo intangible que es tu alma. Es lo mismo que decía el filósofo Platón. Ante la pregunta, ¿qué es el hombre? La respuesta de Platón es, el hombre es el alma. Y entonces, ¿el cuerpo qué es? No, el cuerpo es como una envoltura, como una cárcel, como un vestido, como un lugar que tú visitas. Entonces, la reencarnación que viene a afirmar que tú vas visitando, ¿cierto? Como el que va a distintos lugares. Voy para Tunja, Bucaramanga, La Dorada, Ibagué. Así como tú vas recorriendo lugares, tú vas recorriendo cuerpos. Pero obviamente yo no soy La Dorada, yo no soy Ibagué, yo no soy Tunja. Entonces, así el platonismo, el hinduismo, miran al ser humano. Entonces, ¿el ser humano qué es? El ser humano es el alma, es el viajero a través del tiempo y del espacio, que ahora aterricé en este cuerpo. Este fue el cuerpo que me tocó, un cuerpo saporrito. Aquí hay gente que no sabrá qué significa la palabra saporrito. ¿No sabe qué es saporrito? Dios mío, estoy rodeado de jóvenes. Había una canción en mi juventud, siglo pasado, que era La Saporrita. La Saporrita. Saporrita quiere decir que es gordita, pero de un modo así como simpático, como cariñoso. Ven, la saporrita es la gordita. Entonces, a uno le tocó, ahora aterricé en un cuerpo saporrito. Después puede que aterrice en otro cuerpo ultra delgado, slim and fit. Pero ese será otro cuerpo. Por ahora me tocó saporrito, porque además saporrito es así como chiquito, como gordito, como chiquito. Eso es lo que significa saporrito. Entonces, este tema tiene que ver con ecumenismo y diálogo interreligioso, más diálogo interreligioso que ecumenismo. ¿Por qué?
Porque cuando usted va a entrar en diálogo con el hinduismo, cuando usted va a entrar en diálogo con el hijo más famoso del hinduismo, que es ¿cuál? El budismo. Cuando usted va a entrar en diálogo con el budismo, usted tiene que saber eso. Ha habido toda una tendencia a decir, no, pues si nosotros, esto ha pasado mucho entre los monjes. El caso más famoso es el de Thomas Merton. Entonces, bueno, pues hay monjes budistas, hay monjes cristianos, entonces podemos entrar en diálogo. Claro que el diálogo es hermoso y hay que saber dialogar con todo el mundo o casi todo el mundo, pero usted tiene que tener muy claro con quién está dialogando. El monje budista no considera que su cuerpo sea él. Entonces la salvación en la que puede creer el monje budista siempre será un escape del cuerpo, siempre. Y por eso el verdadero budismo, no la nueva era, que es un budismo light para comercio. La nueva era es una especie de budismo light así para comercializar, vender hartas cosas, aromas, libros, de todo. Pero en el budismo, el budismo en serio, hay que hacer mucho ejercicio ascético. Hay que hacer mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque la idea es que usted se desconecte de la necesidad corporal. No me estoy inventando nada. Lo que le estoy diciendo usted lo puede verificar en cualquier estudio serio del budismo. La gente cree que hace meditación porque pone la espalda recta, respira y entonces y come sano, entonces ya estoy haciendo meditación. No, por favor, seamos serios con el budismo. El budismo es una cosa muy seria. El budismo es que usted tiene que aprender a dominar todo, el dolor, el hambre, el sueño. Usted tiene que ser capaz de hacer larguísimas vigilias, aguantar mucha hambre, ser insensible al frío, al calor, a la enfermedad, a la soledad, a la ansiedad. Porque el ideal budista es que usted esté desconectado de todo eso, para que usted logre la iluminación. Pero entonces el budismo está soportado en la idea de que usted, el verdadero usted, no es su cuerpo, sino que el verdadero ser suyo es su mente, su alma, su interior. Y usted lo que hace a través de esos largos ayunos es de permanecer horas y horas en la misma posición. No es ahí un ratico, 20 minutos. Hoy la gente dice, haga meditación. Y haga meditación son 15 minutos respirando profundo, dejando la mente en blanco, tomando conciencia de su entorno o cosas parecidas. No, el verdadero budismo es una cosa tenaz, porque es despréndase, desconéctese de su cuerpo. Para nosotros que tenemos un libro sagrado llamado la Biblia, que en su primer libro, dentro del libro, su primer libro, el Génesis, dice, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Para nosotros no cabe una salvación que sea desprenderse del cuerpo. No. ¿Desprenderse de cuál cuerpo? No, Señor. Si mi cuerpo es regalo del amor de Dios. No, ¿yo cómo me voy a desprender? ¿Yo cómo le voy a despreciar el regalo a Dios? Mi cuerpo es precioso, mi cuerpo es templo, mi cuerpo es jardín. Mire todas esas expresiones bellísimas del cantar de los cantares. No, mi cuerpo es bello, mi cuerpo merece respeto, cuidado. San Pablo dice, nadie despreció jamás su propio cuerpo. Le faltó conocer a los budistas. No, el budista desprecia su cuerpo. Lo que pasa es que lo desprecia en voz baja, serena y con una sonrisa, pero que lo desprecia. Eso es así. Entonces no nos dejemos confundir. O sea que si usted, por ejemplo, es monje, que ese caso se puede dar, que usted sea monje, entonces usted tenga esa claridad si usted va a entrar en diálogo con otros monjes. Porque usted no puede quedarse con la exterioridad, que el monje budista se queda calladito, yo también me quedo calladito. No, eso es un parecido completamente externo. Por favor, no nos confundamos. Bueno, entonces volvamos a nuestro punto inicial. Carne de Cristo. Estamos hablando de la realidad corporal. Y dentro de esa realidad corporal,
viene un concepto completamente teológico. Todo mi ser necesita salvación. Todo mi ser. Esta frase, todo mi ser necesita salvación, proviene de otra frase que esta vez no la escribí en el tablero. ¿Cuál es la otra frase? El pecado afecta todo mi ser. El pecado afecta todo mi ser. No hay pecado únicamente mental. No hay pecado únicamente corporal. Ha habido herejías que han querido plantear pecado únicamente corporal. La más famosa, que siempre la menciono, es el quietismo. Póngale cuidado al quietismo, que el quietismo era como una especie de nueva era por allá del siglo XVI-XVII. Póngale cuidado al quietismo para que usted vea que va en contra de lo que estamos afirmando aquí. ¿Cómo era el quietismo? El quietismo surge de la admiración de mucha gente espiritual en el siglo XVI por la llamada oración de quietud. Llámase oración de quietud esa experiencia que han tenido tantos místicos que les lleva a una especie de éxtasis, a una especie de arrobamiento, enajenación, una experiencia de tan absoluta unión con lo espiritual, con el cielo, con Dios, tan completa que la persona pierde la noción del tiempo y del espacio. Esa oración de quietud la ha tenido mucha gente, mucha gente. O sea, hablando en números absolutos, mucha gente, en proporción, pues no son muchos. Por ejemplo, hablando entre las mujeres, Santa Rosa de Lima era famosa por eso. Santa Rosa de Lima podía entrar en un éxtasis de esos, duraba 2, 3 horas, completamente arrobada, como en la misma posición, embebida en el misterio de Dios. Otra santa, aquí vecina nuestra, la querida ecuatoriana Mariana de Jesús Paredes. Mariana de Jesús tenía unas largas oraciones. Donde más rezaba ella era en la iglesia de los jesuitas, la llamada iglesia de la Compañía. Yo tuve ocasión de ir allá a esa iglesia y se recuerda incluso el sitio donde se sentaba ella, pasaba tardes. Si usted imagínese una persona que llega 2, 3 de la tarde, a las 6 de la tarde está todavía como en su éxtasis allá. Esa es la oración de quietud. De la oración de quietud han escrito los místicos. Por ejemplo, usted puede mirar a Santa Teresa de Jesús. Entonces ella, en su castillo interior o en la obra de las moradas, ella habla de la oración de quietud. Entonces, mucha gente espiritual que quería cultivar una vida católica de gran altura tenía una profunda admiración por la oración de quietud. Se suponía la teología o digamos el conocimiento popular sobre la oración de quietud está bien expresado en una frase de otra santa, Catalina de Siena, la cual dice esto: está tan unida el alma a Dios en esa oración que si no fuera por prodigio suyo, se separaría del cuerpo, es decir, moriría. Tan unida está el alma a Dios que casi quiere como salirse, como que ya se muere la persona, como que es un milagro que no se muera la persona. Bueno, esa oración de quietud bien entendida, bien enseñada, como lo enseña un San Juan de la Cruz, como la enseña una Teresa de Jesús, es un don del Espíritu Santo impresionante. Es decir, cuando miramos la mediocridad de oración que tenemos la mayor parte de nosotros, empezando por el que les habla, esa mediocridad que uno tiene en la oración, pues uno por supuesto que admira la santidad de estos místicos y eso bien enseñado es muy bueno. Pero lamentablemente pues el demonio siempre se mete con las cosas bonitas para dañarlas. Entonces, ¿en qué consistía el quietismo? El quietismo empezó a enseñar esta barbaridad, que precisamente cuando usted ha alcanzado la oración de quietud, siguiendo las palabras o la idea de Santa Catalina de Siena, usted está en una unión impresionante con Dios. Y de ahí sacaron esta conclusión, que ese es el desastre,
que ya entonces el cuerpo no importa. Porque ya usted está unida a Dios, ya usted se unió a Dios, hermanita. Ya usted está unida a Dios. Entonces ya el cuerpo no importa. Bueno, yo doy ejemplos con hombres y con mujeres porque es que esta herejía se metió en hombres y mujeres. El centro del quietismo, o digamos el manantial de la herejía quietista, estuvo en España y hay autores muy famosos ahí, pero bueno, ese no es nuestro tema ahorita y tampoco me acuerdo de nombres, ¿para qué voy a decir mentiras o a inventar? Entonces, estos quietistas, ¿qué decían? Estamos tan unidos a Dios que ya el cuerpo no importa. Entonces, como el cuerpo no importa, lo que haga el cuerpo tampoco importa. Y como lo que haga el cuerpo tampoco importa, entonces, si yo, por ejemplo, tengo una unión sexual con otra persona, como yo ya soy de los espirituales y ya mi alma está tan completamente en Dios, entonces si yo tengo relaciones con hombre, mujer, animal o cosa, entonces eso no importa. ¿Por qué? Porque ya mi alma está con Dios. Entonces el cuerpo hace ruido, el cuerpo cruje, el cuerpo, sí, pero ¿qué importa el cuerpo? Desprecio al cuerpo, ese fue el quietismo. Desprecio al cuerpo. Hace bastantes años, bastante significa unos 45, 50 años, surgió en Estados Unidos una secta de tipo quietista carismático. Esa secta se llamaba en su momento los Niños de Dios. Entonces los Niños de Dios tenían esa idea, solo que ellos no era con la oración de quietud, sino con la exaltación gozosa que se siente en la alabanza. Quienes hemos conocido grupos de oración de tipo carismático, yo le debo mucho a la renovación carismática, sabemos que en esos grupos de oración realmente hay experiencias muy hermosas de oración. Ese canto, cantarle al Señor, alabarlo con todo tu ser, glorificarlo, y tú ya sientes que estás más o menos así como en el segundo, llegando al tercer cielo. Una cosa impresionante. Entonces los Niños de Dios, pues era eso. Entonces la gente empezaba a alabar y en medio de la alabanza, entonces las mujeres se desnudaban y los hombres decían, no les va a dar frío. ¿Ve? Entonces, era protegerlas del frío, ¿sí? Hay que abrazar a la mujer para que ella no sienta frío. Entonces eso se volvían unas orgías y unos desórdenes terribles. ¿De dónde viene eso? Del desprecio al cuerpo. Del desprecio al cuerpo. Todo mi ser necesita salvación. El pecado ha afectado todo en mí. Todo en mí. Y esto se nota, vamos a dar solo dos ejemplos. Esto se nota, mire este caso. Una persona que tiene una mentalidad lujuriosa, un corazón lujurioso, le cuesta mucho trabajo gobernar sus ojos. Los ojos se le van detrás de lo que no deben. Y los ojos son cuerpo. Pero los ojos se le van detrás de lo que no deben. Ahí se da cuenta usted. Ahí se da cuenta usted. Otro ejemplo. Piense usted en la persona que tiene ideas de autodestrucción, lo cual merece todo nuestro cuidado, caridad y cercanía. Es lo que se llama ideación suicida. La persona que tiene ideación suicida, eso se supone que es algo en su mente, pero la persona empieza a descuidar su cuerpo, se le daña el sueño, no come bien, con frecuencia se le bajan las defensas, se enferma. Todo mi ser necesita salvación. Todo mi ser necesita salvación. Todo pecado afecta de alguna manera a mi cuerpo. Y todo pecado, así sea corporal, afecta de alguna manera a mi corazón. Hay personas que tienen la idea de que los pecados que son más corporales, que son esencialmente los pecados que llamamos usualmente de la carne, los que tienen que ver con el sexto mandamiento, son algo que se soluciona con anticonceptivos y bañándose. Entonces, como hay anticonceptivo, no pasó nada. Esa es la falsa seguridad que da el anticonceptivo. Supongamos que efectivamente no se da concepción, supongamos. El daño
que queda en la persona va más allá del uso del anticonceptivo y más allá del hecho de que la persona se dé un gran baño. Sí, tu cuerpo, materialmente hablando, quedó limpio. No quedó rastro en tu cuerpo de lo que tú viviste, o eso es lo que tú piensas, seguramente es así. Pero el daño es muy grande. Piense usted, por ejemplo, en lo que sucede, que es tema que uno comenta así en predicaciones, en charlas a parejas, a familias. Piense usted este tema, por ejemplo, de los anticonceptivos. ¿Qué es un anticonceptivo? El anticonceptivo, desde el punto de vista físico, es el impedimento del desarrollo de un embarazo, que se produzca la concepción en algunos casos o que la concepción prospere. Muchos anticonceptivos son abortivos, porque lo que hacen es impedir la implantación del huevo fecundado en el endometrio, en la matriz de la mujer. Muchos anticonceptivos son abortivos. O sea que el propósito del anticonceptivo es impedir que avance un embarazo, que se produzca o que avance un embarazo. Analice usted con mente filosófica lo que yo acabo de decir. ¿Qué quiere decir impedir que se produzca o avance un embarazo? Quiere decir que ese posible embarazo es visto como ¿qué? Como un problema. Por eso hay tantos memes, chistes, shorts, reels sobre el tema de la mujer que le dice al novio, típicamente, a veces al esposo le dice: figúrate que no me llega el periodo. Esa no es una buena noticia. Siempre es vista como una tragedia. Detrás de lo gracioso que eso pueda tener en una producción de redes sociales, fíjate el drama que hay ahí. Que un niño es visto como ¿qué? Como un problema, es visto como un enemigo. El niño es lo que me puede dañar a mí mi futuro. El niño es lo que me puede dañar mi noviazgo. Muchas personas, yo estoy a punto de cumplir, si Dios permite, 30 años de sacerdocio. Yo creo que uno en 30 años algo ha escuchado y algo ha conocido. La cantidad de abortos que se producen por el tema de se me va a dañar el noviazgo. A veces se me va a dañar mi cuerpo, se me va a dañar mi futuro, se me va a dañar mi carrera. A veces, muchas veces se me va a dañar mi noviazgo. ¿Por qué? Porque el noviazgo tenía unos ciertos acuerdos tácitos, básicamente de tener sexo. Eso se llama técnicamente fornicación. O sea, estaba en el contrato, estaba estipulado: fornicaremos. ¿Cada cuánto? Lo que el cuerpo aguante, fornicaremos. Entonces, claro, si hay embarazo, ya el cuerpo de ella va a cambiar, ya toca ir pensando en otro tipo de cosas. Bueno, ¿a qué voy yo? A que si una mujer está en mentalidad, ojo la expresión, mentalidad anticonceptiva, durante 5 años, 10 años, 15 años, son 15 años repitiéndole a su cerebro: un niño es un problema, un niño es un problema. Un niño y se me daña el noviazgo. Un niño se me daña la carrera. Un niño es un problema. Entonces, fíjate, la gente cree que el anticonceptivo es un tema físico. No, el anticonceptivo también es un tema mental. Esa mujer y ese hombre, no solo la mujer, ese hombre, esa mujer, están viendo al anticonceptivo como su defensa frente a una amenaza. La amenaza, ¿cómo se llama? Bebé. Bien escribió San Juan Pablo II: y si falla el anticonceptivo, la guerra sigue, porque es la guerra contra el bebé. ¿Cuál es la siguiente línea de defensa? El aborto. Claro. No sé cómo carajos logró ese muchachito meterse en mi vientre. Otro le dice: yo sí sé. No sé cómo logró meterse ese niño en mi vientre, pero ese niño es mi enemigo. Hay que salir de él. Hay que salir de él. Entonces, dése cuenta como un hecho físico, como es un anticonceptivo, como es un preservativo, como es una pastilla, se convierte en un hecho mental, en un hecho finalmente espiritual. Entonces, es famoso ese grafiti que pusieron en una iglesia en Italia, que decía más o menos como: Virgen María, tú has debido tener el derecho a abortar. ¿Por qué sueltan esa blasfemia? Para que te des cuenta que lo que empieza siendo de un
aspecto puramente material, en el fondo afecta a la mente y termina teniendo una consecuencia espiritual. Odio a la Virgen María. Y bueno, no voy a repetir aquí más vulgaridades de las que les han dicho, especialmente a religiosas. Hay una guerra terrible contra las religiosas en muchos lugares de Europa, porque entonces, como ellas representan cuerpo femenino que no está en actitud de vida sexual activa, pues entonces son una especie de desastre. Todo mi ser necesita salvación. Si vamos a hablar de esta manera, mi alma, mi mente, mi cuerpo necesita salvación. Esto también tiene que ver con la pastoral y con la evangelización. La evangelización no puede reducirse únicamente a lo espiritual. Dice la carta de Santiago, si una persona se está muriendo de hambre y tú le dices, ¡ay, qué drama tan terrible! Bueno, que te vaya bien. Eso no es. La salvación tiene una dimensión material, corporal. Si vamos a hablar en términos sociales, la salvación tiene una dimensión de justicia. De justicia. No se puede hablar de una presencia del Evangelio en un país, en una región, en una cultura, si no hay justicia social. Tiene que haber justicia social para que se pueda hablar auténticamente de salvación. Pero viene lo otro. Hay otros que se quedan solo con la promoción humana. Solo la promoción humana. Entonces reducen la salvación a las mantas para el frío, la comida para los que están padeciendo, la vivienda. El ejemplo nuestro siempre es Cristo. Sana a los enfermos, perdona a los pecadores, libera a los posesos, predica a los ignorantes. ¿Qué está indicando eso? Todo mi ser. Si nosotros somos en la iglesia servidores del Evangelio de Cristo, esto es lo que nos corresponde. Nuestra obra debe ser, pues según el carisma de cada uno y de cada comunidad, pero nuestra obra tiene que ser integral. Nos interesa tanto el frío de los cuerpos, como la ignorancia de las mentes, como el pecado de las almas. Todo nos interesa. Ahora, si tú me preguntas, en Cristo, ¿qué tiene la prioridad? Hay un pasaje del Evangelio que lo responde. Cuando aquel paralítico lo bajaron, colgado por unas cuerdas, lo bajaron del techo, lo primero que dice Cristo es, tus pecados te son perdonados. O sea que todo es importante, pero hay un orden. Hay un orden. En el sentido de qué va primero, de qué tiene prioridad. Todo mi ser necesita salvación. Segunda afirmación, puesto que el pecado es distancia, la salvación es toque. Esta es la diferencia fundamental entre la gnosis y el cristianismo. A ver, que el Espíritu Santo me ayude, porque este tema es clave. Diferencia fundamental entre la gnosis y el cristianismo. El Papa Francisco, con una gran lucidez, denunciaba como dos de los mayores peligros de la fe cristiana hoy, el pelagianismo y el gnosticismo. Pelagianismo y gnosticismo. Pelagianismo es creer que yo puedo lograr el cambio completo de mi vida, es decir, la salvación, con mis solas fuerzas. La capacidad de mi inteligencia que aprende y la fuerza de mi voluntad entrenada. Ese es el pelagianismo. Pero aquí nos interesa, en esta clase y en este momento nos interesa más el gnosticismo, que en el fondo tiene una relación con el pelagianismo. El gnosticismo reduce la salvación a una gnosis. ¿Qué significa la palabra gnosis? Significa conocimiento. El gnosticismo reduce la salvación a un conocimiento. Es decir, que la salvación consiste en recibir el consejo apropiado, la instrucción precisa, la palabra sabia, el secreto vital. Esa es la gnosis.
Deme el consejo que es, deme la instrucción que es, cuénteme el secreto. Hermanos míos y amigos queridos, cuando usted se encuentre con una obra que se llama El Secreto, que eso lo disfrazan de muchas maneras, lo visten, lo empacan de distintos modos, eso es gnosis, siempre es gnosis, el secreto. ¿Y en qué consiste el secreto? Pues el secreto es, te voy a dar cuál es la clave para que tu vida sea exitosa, tranquila, feliz, para que recuperes esa autoestima. Te veo mal, dicen los españoles, te veo machacado, estás machacado. Entonces estás, ¿cuál es la otra que dicen? Estás vuelto polvo. Entonces tú estás vuelto polvo. Pues mira, yo te tengo el secreto. Entonces la gnosis es un conocimiento. ¿Pero qué características tiene el conocimiento? Que el conocimiento se da a distancia. Por eso en el conocimiento no importa el cuerpo. Por eso una gran cantidad, un auténtico caudal de herejías son gnósticas en su origen. ¿Adivine qué? El quietismo es una expresión de una herejía gnóstica. España, siglo XVII, sobre todo el siglo XVII fue el siglo del quietismo. Entonces, el gnosticismo es conocimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Que el cuerpo no importa. Si yo recibo un conocimiento que me lo dio Gandhi, conocimiento que me lo dio Lao Tse, conocimiento que me lo dio Cristo o que me lo dio Buda, realmente, oiga la expresión que voy a utilizar y afine por favor su olfato teológico. El empaque del conocimiento no importa. Ese es gnosticismo destilado y puro. El empaque del conocimiento no importa. ¿Qué quiere decir eso? Que da lo mismo ser cristiano, ser budista, ser musulmán. Lo importante es que convivamos en paz y que vayamos todos subiendo a la montaña. Esto es como quien hace alpinismo. Que tú te subes por el costado occidental, yo me subo por el oriental, tú te subes por el costado norte. No importa, todos vamos para lo mismo. Ese es el gnosticismo. El empaque no importa. Para el gnosticismo siempre hay un lenguaje elogioso sobre la persona de Cristo. Usted no se encontrará un gnóstico que le hable mal de Cristo. Siempre te dirán palabras tan elogiosas de Cristo que tú dirás, caramba, a mí ni se me había ocurrido eso. Dicen palabras muy bellas de nuestro Señor. Hablan de Él como un verdadero maestro. Hablan de Él como una luz que llegó a esta tierra. Hablan de Él como aquel que muestra el camino a millones y millones. Pero las preguntas fundamentales tienen que ver con esto, con la carne. Ahí es donde está el verdadero problema cuando llegamos al gnosticismo. Si usted se siente muy, pero muy sólido en su fe cristiana y con una amplia preparación y entra en diálogo con un gnóstico, usted le puede hacer esta pregunta. ¿La manera como Cristo murió importa o no importa? Esa es la pregunta que hay que hacerle al gnóstico. Pero por favor no la haga si no tiene una muy buena preparación. Porque esta es gente que muchas veces tiene mucho estudio. Ya les digo que dicen cosas de Cristo que usted dice, caramba, a mí nunca se me había ocurrido eso. Entonces, para los gnósticos Cristo hubiera podido morir de una gripa, de un coronavirus, de un accidente, de viejo, o hubiera podido desaparecer en el desierto y nunca más nadie supo de él. Del desierto vino y al desierto se fue. Nadie sabe dónde quedó. Solo las estrellas conocen su secreto. Ay, eso está poético. O sea que el cuerpo de Cristo no importa, la muerte de Cristo no importa, el sufrimiento de Cristo no importa.
Es decir, el sufrimiento de Cristo es como un accidente, porque lo único que importa de Cristo es lo que nos enseñó. Lo que puede venir en palabras, lo que hubiera podido enseñar cualquier otra persona. O sea que te dan grandes elogios de Cristo, pero en el fondo miran a Cristo simplemente como alguien que tenía muy buena cabeza. Muy buena cabeza. Para nosotros, puesto que todo nuestro ser necesita salvación, la distancia requiere del toque. La distancia requiere el toque. Uno podría decir que una enseñanza es una manera de tocar. Eso se puede decir. Porque a través de la palabra yo puedo tal vez tocar algo de tu mente, algo de tu corazón. En ocasiones, usted puede encontrarse con palabras que le conmueven mucho. Hay personas que son más sensibles que otras. En general, la mujer tiende a ser más sensible. Entonces, la persona, por ejemplo, una mujer, oye una preciosa poesía, se conmueve, llora, toqué su corazón. Eso es cierto, pero es que todo mi ser necesita salvación. No es solo mi mente, no es solo mi inteligencia, mi cuerpo necesita salvación. Por eso decimos, la salvación tiene una dimensión corporal. Y aquí es donde nos vamos a detener un rato en pasajes bíblicos que nos muestran la dimensión corporal de la salvación. Este es el centro de nuestra charla, la dimensión corporal de la salvación. Póngale cuidado. Sucede el milagro precioso de la encarnación en las entrañas de María Santísima. María vivía en Nazaret. La prima o pariente, Isabel, no vivía en Nazaret. No vivía en Galilea, sino que vivía en las montañas de Judea. Se suele identificar el lugar de vivienda de Isabel por una larga tradición de muchos siglos con un sitio que se conoce como Ain Karim. Ese es el nombre que tiene el sitio. Si usted va a Tierra Santa, yo no he ido, pero si usted va y usted va a ese sitio, Ain Karim, entonces ahí le dicen, este es el lugar donde tradicionalmente estaba la casa de Zacarías. ¿Por qué Zacarías vivía en Ain Karim? Bueno, entre otras cosas porque Zacarías ejercía oficio sacerdotal y el oficio sacerdotal estaba en Judea. Judea está en Jerusalén. Entonces, pues todos los que eran sacerdotes tenían que vivir cerca de Jerusalén, porque si no, ¿cómo iban a ejercer su oficio que era únicamente en ese templo? Bueno, entonces póngale cuidado. María vive en Galilea, ciudad de Nazaret. Isabel vive en Judea, ciudad de Ain Karim, o poblaciones. Pero ahí no pasa nada. ¿Cuándo pasa algo en la vida de Isabel? María hace un viaje. Un viaje. ¿Qué es un viaje? ¿Qué es un viaje? Es acortar esta distancia. Ella sale de su Nazaret, avanza y llega hasta la casa de Zacarías y saluda a Isabel. Saluda. ¿Cómo se saludaba en arameo y en hebreo? Shalom. ¿Cómo se saludaba en griego? Jaire. Entonces ella saluda a Isabel. Hay una proximidad. Juan el Bautista detecta ¿qué? La presencia del Mesías. Empieza a agitarse de gozo en el vientre de Isabel.
La encarnación no sucedió ahí. La encarnación había sucedido días atrás, en Galilea. O sea que ya el Mesías estaba en esta tierra, pues en las entrañas de María. Ya el Mesías estaba en esta tierra y Juan el Bautista no saltaba de gozo. ¿Cuándo saltó de gozo? Cuando esta distancia se acortó. Típicamente en el saludo hay el abrazo. Hay el abrazo. En muchas de estas culturas orientales el saludo está unido al beso, beso ritual. Beso que se da entre hombres, que se da entre mujeres. Típicamente se besan ambas mejillas. A mí me gusta pensar la escena, la escena de la visitación, me gusta pensarla de esa manera. Estas dos mujeres bellas, María e Isabel, se abrazan. Cuando se abrazan, el vientre de María se pega al vientre de Isabel. La distancia se ha acortado. Ella abraza, besa a Isabel, la besa en las mejillas. Los niños casi se tocan a través del vientre de sus respectivas madres. Entonces ahí te das cuenta lo que significa la distancia que se acorta. Prácticamente, dentro de sus circunstancias, esto es lo más tierno que le voy a poder decir hoy, dentro de sus circunstancias, Jesús tocó tanto como podía a su primo, Juan Bautista. Prácticamente lo tocó, ahí se hizo tan cerquita como podía. ¿Cuál era la barrera? Pues el vientre de María y el vientre de Isabel, pero Jesús estaba tan cerca como podía de Juan Bautista. Cuando Simeón, ya nacido Cristo, cuando Simeón, uno podría detenerse en todos los pasajes, pero vamos a nombrar solo algunos. Cuando Simeón se encuentra con el Mesías, no es solamente que se puso contento. Acuérdense que Simeón ya es llamado un anciano, ¿ah? Un anciano. Es un presbiter, que significa anciano. Es un anciano. Entonces el anciano Simeón no se contenta con que llegó el Mesías, sino que, ¿qué dice? Lo tomó en brazos. Necesita tocarlo. Y fíjese lo que es la Biblia. Solo cuando tiene al Mesías en brazos pronuncia las siguientes palabras. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Nunc dimittis. Ahora despides a tu siervo. ¿De qué quiere decir irse en paz? Pues morirse. Ya me puedo morir. Ya me puedo morir, ¿por qué? Porque ya toqué al Mesías. Toqué al Mesías. Saltemos varios años, muchos años, y nos encontramos con Jesús en el bautismo. El bautismo de Jesús es un acontecimiento físico. Jesús no se queda en Nazaret sintiendo compasión o solidaridad con los pecadores. Se pone, siendo inocente, claro, se pone en la fila de los pecadores, en la fila, hace fila con ellos. Su cuerpo está junto a las aguas del Jordán, se sumerge en esas aguas. Y dice el texto bíblico que se apareció el Espíritu Santo, y dice el texto literalmente, en forma corporal. Y además, ¿sé qué? Se escuchó una voz. Se escuchó una voz. Este es mi Hijo amado. Luego Jesús siente verdadera hambre cuando está en el desierto. Cuando Jesús empieza su ministerio, empieza a sanar a los enfermos. Sana multitud de enfermos. Más de una vez la Biblia nos dice,
los sanaba imponiéndoles las manos. Imponiéndoles las manos. Usted notará, sin embargo, como persona observadora, usted notará que hay un hecho muy interesante, y es que Jesús realiza curaciones, ¿cierto? Curaciones físicas, pero Jesús realiza también exorcismos. Y usted observe este dato. En los exorcismos Jesús nunca toca a la persona. Observe ese dato, como persona atenta a las Escrituras, observe ese dato. Me puede estar fallando la memoria, pero hasta donde yo recuerdo, ni una sola vez en el exorcismo Cristo toca al poseso. No toca al poseso. Entonces analicemos ese tema. ¿Por qué Jesús toca a los enfermos? Toca, les impone las manos. Y ahora vamos a decir más sobre curaciones. ¿Por qué Jesús abraza a los niños? Dice, abrazándolos los bendecía. Pero ¿por qué Jesús no toca al poseso? Piénselo un momento mientras yo sigo hablando aquí otro instante. Piénselo usted para que vaya entrando en la dinámica sacramental. ¿Por qué no se toca al poseso en el Evangelio? El caso más impresionante es el de el poseso de Gerasa. Aquel geraseno, que otra versión dice que eran dos. Aquel geraseno que dice uno de los evangelistas, no podían sujetarlo ni con cadenas ni con cepos, porque él reventaba cadenas y cepos. Golpeaba a la gente. Y entonces, ¿cómo sucede ese exorcismo? Si usted lee el pasaje, usted se da cuenta que ahí parece que el demonio toma la iniciativa y le dice a Jesús, ¿has venido antes de tiempo a arruinarnos? ¿Has venido antes de tiempo? Y a uno le extraña que ahí el demonio tome la iniciativa. Pero no. Resulta que el evangelista corrige y dice, es que Jesús le estaba diciendo al demonio que saliera de ese hombre. ¿A usted no le llama la atención eso? Por favor, seamos buenos observadores de la Biblia. ¿A usted no le llama la atención eso? Que Jesús estaba diciendo a alguien pero no se oía. Le estaba diciendo algo al demonio pero no se oía. Casi como que se lo estuviera diciendo solo mentalmente. Y además Jesús no toca a los posesos. Esto tiene que llamarnos la atención. Es una de las razones, entre otras cosas, por las que la iglesia nunca ha llamado sacramentos a los exorcismos. ¿No le llama la atención a usted eso? La iglesia no llama sacramento al exorcismo. El exorcismo es un sacramental, no es un sacramento. Entonces, ¿por qué Jesús estaba hablando, si es que estaba hablando, por qué Jesús estaba hablando tan en voz baja que ni siquiera se registran las palabras que dijo? ¿Y por qué Jesús no toca al poseso? Amigos queridos, la respuesta está en los elementos que hemos dado previamente en esta charla. ¿Sabe usted cuál es el problema que hay que solucionar en un exorcismo? El problema que hay que solucionar es un problema de un espíritu. De un espíritu. ¿Cuál es el problema que hay que solucionar en una enfermedad? Pues que hay un enfermo. Y el enfermo es cuerpo y alma. El espíritu es solo espíritu. El demonio es solo espíritu. El enfermo es cuerpo y alma. El demonio es espíritu. Entonces, no es que esté prohibido, no se recomienda, pero no es que esté prohibido tocar al poseso, no se recomienda. ¿Por qué? Porque es que el problema no es el poseso, el problema es el espíritu que lo posee. Y por eso en el exorcismo lo que hay es una batalla contra un espíritu. Y como es contra un espíritu, no es ni necesario ni recomendable tocar. Dese cuenta usted.
Pero entonces me va a decir usted, como persona estudiosa, me va a decir, ¿y por qué en un sacramento espiritual como es la confirmación, el obispo sí toca? Porque de ahí de lo que se trata es de que el Espíritu Santo llegue ¿a qué? Al cuerpo y alma de esa persona. ¿Por qué el Espíritu Santo desciende corporalmente? Porque viene al cuerpo y alma de Cristo, es decir, a la naturaleza humana de Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de ese detalle que muy poca gente lo observa. En los exorcismos Cristo no toca, porque ahí la lucha es contra un espíritu. Pero cuando se trata de sanarle algo a la persona, ahí sí lo toca. Y aquí viene una expresión preciosa del Papa Francisco. Jesús nos muestra que Dios no tiene asco. Entonces Jesús toca, no tiene asco, toca a todos, toca al leproso, hasta el punto de que usted podría pensar que Jesús está desobedeciendo la ley de Moisés. Decía en efecto la ley de Moisés que el leproso tenía que alejarse. Distancia. Porque se consideraba que la lepra era como la expresión física del pecado. Pero Jesús desobedecía la ley de Moisés cuando tocaba a los leprosos. Respuesta: no. Increíble. Porque lo que prohibía la ley era que el leproso tocara al sano. La ley no prohibía que el sano tocara al leproso. Y si usted mira los pasajes, usted se da cuenta que no es el leproso el que toca a Cristo, sino que es Cristo el que dice el texto, Cristo tocó al leproso. ¿Por qué la ley de Moisés mandaba que el leproso no podía tocar al sano? Por claro temor de que la lepra pasara del leproso al sano. ¿Por qué Cristo toca al leproso? Porque Jesús quería que su sanidad, que la sanidad del sano pasara al leproso. Toca al leproso. Usted observe que el leproso le dice a Cristo: si quieres puedes limpiarme. No le dice tócame, ni se atreve a tocar a Cristo. Es Cristo quien toma la iniciativa de tocarlo. Está dañada tu carne, voy a tocar tu carne dañada para que se sane. Ese es Cristo. Esto es impresionante. En otras ocasiones Cristo se deja tocar. Uno tiene que tener un especialísimo amor a la carne de Cristo, al cuerpo de nuestro Señor, después de pasar por una clase como esta. Cristo se deja tocar, porque esto nos habla de la pureza y la santidad del cuerpo de Jesús. Entonces, Cristo se deja tocar. En casa de aquel fariseo, una mujer conocida por ser pecadora pública se acerca a Cristo, se pone a llorar sobre los pies de Cristo. En otras ocasiones ya hemos comentado que los pies en algunas culturas, sobre todo en las culturas de Oriente, los pies son un elemento erótico. ¿Por qué es tan erótico? ¿Qué tienen los pies? Bueno, yo supongo que hay gente a la que le llama mucho la atención los pies. Pero, ¿por qué los pies son un elemento erótico? Bueno, por una razón, porque es que resulta que en aquellas culturas, esto tiene bastante de machista, en esas culturas, el único lugar donde se puede ver el pie desnudo de una mujer es en la casa de ella. Nunca una mujer descalza sus pies en otra parte. Entonces, los pies de la mujer solo son visibles en la intimidad de la casa, en la intimidad de su casa. O sea que acercarse a los pies de la mujer es como acercarse a los pies, es como acercarse a la intimidad de la casa. Toda mujer, bueno, supongo que la inmensa mayoría de las mujeres tienen conciencia de que su cuerpo no es para ser visto por todo el mundo. Y hay muchas zonas del cuerpo de la mujer que no tienen una connotación especialmente genital ni erótica, pero a la mujer no le interesa que la vean. No me interesa, no tengo ningún interés en que me vean. Y eso no tiene nada de erótico, pero no quiero que me vean.
Bueno, en esta cultura eso sucede con los pies. ¿Y cuándo están descalzos él y ella? Pues en la intimidad. Entonces, por eso también los pies del hombre también tienen una cierta connotación erótica. Eso se nota en el libro de Ruth. Además, algunas personas tienen los pies muy sensibles. Yo me acuerdo una vez que yo estaba muy agotado porque yo hago mis caminatas y mis ejercicios, y entonces en esas caminatas y ejercicios alguien me decía, mire, lo mejor para eso es un buen masaje en los pies. Usted verá que le hacen un masaje en los pies y eso, con ese masaje usted descansa. Y por lo visto hay gente que le encanta que le hagan masaje en el pie y le masajean. Y además hay gente que hace un mapa del pie, que tal parte del pie conecta con el páncreas. Si eso es así, que tal parte del pie, que esta parte del pie conecta con la vesícula. Ahora, ¿por qué la vesícula y el páncreas están tan distantes en el pie? Yo no sé. Porque hasta donde yo entiendo, vesícula y páncreas están cerquita. Pero allá en el pie eso queda separado, no sé cómo es eso. El hecho es que me hicieron mi masaje en los pies. Yo me sentí así como un rey persa. Me van a hacer un masaje. Me van a hacer un masaje en los pies. Si le voy a ser franco, aparte de unas cuantas yucas que me sacaron, que usted no sabe lo que duele una yuca en los pies. Aparte de unas cuantas yucas que me sacaron, yo no sentí nada particular. Pero hay gente que dice que eso es lo más relajante. Yo no sentí que eso era relajante. Llegué a la conclusión de que mis pies están desconectados de mi páncreas. Dije, no hay conexión. No sé, en este momento no sé si tengo páncreas realmente. Lo cierto del caso es que a Cristo esta mujer le toca los pies. No solo se los toca, se los besa, llora. Otro elemento erótico, el cabello de la mujer en esa cultura. Ustedes saben cómo es el tema del cabello para ellas allá. Todavía hoy entre los musulmanes usted sabe cómo es el tema del cabello de la mujer. Porque el cabello de la mujer, ahí tiene usted que el cabello de la mujer sí me parece muy bonito. Hay gente que tiene un cabello muy bello. Pero entonces, en esa cultura el cabello de la mujer siempre tiene que estar oculto. Siempre tiene que estar oculto, velo, tiene que estar oculto, y el velo es hasta aquí, en todo caso. En todo caso, esta mujer despliega su cabellera, seca los pies de Cristo, y Cristo permite todo eso. Por eso me encanta, tal vez por lo que uno pues es pecador, ¿no? Me encanta tanto la expresión del Papa Francisco cuando nos dice, Dios no tiene asco. A mí eso me ha servido de meditación varias veces. Dios no tiene asco de mí. Eso es muy bello. Entonces Cristo se deja tocar así. Y pone de ejemplo a esa mujer. A ella se le ha perdonado mucho, por eso muestra tanto amor. Usted no sabe lo que es el perdón. Eso es pegote, ni sabe lo que es el perdón, ni sabe lo que es nada. Cristo regaña al dueño de casa y pone como ejemplo a esa mujer. Todavía más. Cristo utiliza extensiones de su cuerpo. ¿Cuáles son las extensiones de su cuerpo? Fundamentalmente su saliva. Es algo que a nosotros nos causa un sentimiento de repulsión. La saliva no es algo agradable en ningún contexto, salvo en ciertos momentos de intimidad. La saliva puede ser algo especial, ¿no? El sabor de tu boca. Dice la mujer en el Cantar de los Cantares, que me bese, no de cualquier manera, ya no es besito en la mejilla, que me bese con los besos de su boca. Y también él habla del delicioso sabor de la boca de ella, la boca. Pero fuera de ese contexto que es tan supremamente íntimo, la saliva no tiene ningún interés para nadie. Pero Jesús utiliza su saliva
por lo menos en 2 ocasiones, utiliza la saliva como una extensión de su cuerpo. Claramente es un uso sacramental. Hizo barro y se lo puso en los ojos. No solo eso, luego le dice al ciego de Juan capítulo 9, ahora ve y lávate en una piscina que se llama la piscina del enviado. Ahí le mandaba un mensaje subliminal, ¿no? Vete a la piscina del enviado y lávate, lávate. Y entonces con esa saliva se realiza el milagro. Hasta ese extremo llega Cristo, hasta ese extremo. Hay otros pasajes que usted fácilmente puede recordar. Extensión del cuerpo de Cristo son los vestidos de Cristo. Entonces aquella mujer dice, si logro tocar, aunque sea el borde de su vestido. Claro, el vestido en aquella época tenía más cercanía con el cuerpo que lo que nosotros tenemos. Nosotros nos cambiamos de ropa con bastante frecuencia. Mucha gente se cambia de ropa, incluso toda su ropa se la cambia todos los días, ¿sí? Entonces, para nosotros la ropa tiene una relación menor que con el cuerpo que lo que existía en aquella época. Pero en aquella época la gente no se cambiaba tanto. Y me permito contarle que esta era la situación. La gente no se cambiaba tanto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la ropa de la gente realmente tenía el olor, o si usted lo quiere decir más suave, el aroma de la persona, solo que había aromas fuertes. Tenía el aroma de la persona. Pero fíjese que eso es profundamente humano. Yo me acuerdo de una pareja que fue de los primeros matrimonios que pude celebrar. Y yo a esa pareja pues la conocí de tiempo atrás, los había conocido de novios. Entonces ellos hacían cosas como por ejemplo prestarse ropa. Y entonces me acuerdo alguna vez que decía ella que le encantaba el olor de la ropa de él. Son cosas muy especiales, el olor de la ropa de él. Yo realmente nunca me acerqué tanto a ese tipo. Pero en todo caso, que a ella le encantaba el olor de él, le encantaba. Eso sí era así. Eso es propio del amor, fíjese, es eso, es acortar la distancia. Por eso cuando se acorta la distancia es eso, quiero sentir tu aroma, quiero sentir tu piel, quiero sentir que tanto frío, porque hay gente que siempre está fría. Yo no sé, ese es un problema que tienen algunas personas. Cualquier día, a cualquier hora del día, de la noche, esa mano fría. Pásame por favor tu bloque de hielo. Tiene esa mano helada, esa mano fría. Pero todo es cercanía. La cercanía. Entonces la gente tocaba. Si luego nos vamos a los apóstoles, resulta que pasaba lo mismo. Exactamente lo mismo. Por eso hay un canto carismático que dice, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. La sombra. Bueno, pero tengan en cuenta que un fantasma no hace sombra. La sombra es cuerpo. Pero la sombra de Pedro curaba a la gente. Un pañuelo que hubiera utilizado el apóstol San Pablo. La gente, no, este pañuelo lo usó San Pablo, y entonces pegaban ese pañuelo. Es que el ser humano es tan corporal, ¿no? Somos tan profundamente corporales. Ahí nos damos cuenta, la salvación tiene una dimensión corporal. ¿Cuál es el colmo de esa dimensión corporal? La Eucaristía. Donde Cristo ya no dice, aquí te toco, como al leproso, o me dejo tocar de ti, como aquella mujer pecadora pública, sino aquí me doy en alimento, que es como que todo mi cuerpo va a tocar todo tu cuerpo, y todo tu cuerpo va a tocar todo mi cuerpo. Esa es la Eucaristía. La Eucaristía es eso, es cuerpo.
Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Hasta dónde llega la Eucaristía? Nos lo enseña San Agustín. Los otros alimentos que tú consumes, tú los conviertes en lo que tú eres. Con la Eucaristía es al revés. Cristo en la Eucaristía te convierte en lo que Él es. En lo que Él es. Entonces, la dimensión física es la que luego va a pasar a los sacramentos. Esa es la dimensión física. Esa es la dimensión física. Entonces, en los sacramentos tendrá que estar esa dimensión corporal. El agua, que por supuesto moja nuestro cuerpo. El aceite perfumado, que llena el ambiente con su delicioso aroma y que además penetra en la piel. El abrazo con el que se recibe al penitente ya absuelto. La unción de los enfermos. El momento más dramático de unción de los enfermos que yo he vivido me pasó ahora con el COVID. Un señor que estaba en cuidados intensivos, en ninguna clínica estaban dejando entrar a los sacerdotes, pero por una situación que fue medio milagrosa, permitieron en esa clínica, entonces me forraron completamente, le ponen uno cosas en los ojos y en la boca y en el cabello y todo, y va uno como un astronauta. Pero se pudo tocar al enfermo para darle la unción. Y ese rostro de la persona de sentir que alguien le toca para darle algo de Cristo, claro, los enfermeros, enfermeras, los cuidan. Esta persona efectivamente murió días después, sobrevivió unos días, después falleció, murió de COVID. Entonces la dimensión física es la que va a pasar a los sacramentos. Esta es la dimensión física. Esto es lo que hace Cristo por nosotros. Entonces cerramos. ¿Qué hemos aprendido o recordado aquí? El porqué de la encarnación, el darnos cuenta que nosotros somos cuerpo y alma, el darnos cuenta que el Evangelio tiene que afectar cuerpos y almas, y por eso el Evangelio tiene que llegar a todas las estructuras de la sociedad. No cabe pensar en un Evangelio privado o secreto. No. Esa idea de que tú quédate con tu religión en la sacristía y las calles nos pertenecen a nosotros, no. Nuestra fe tiene que salir a la calle. Nuestra fe tiene que mostrarse en público. Nuestra fe tiene que transformar las instituciones. Nuestra fe tiene que inculturarse. Nuestra fe tiene que hacer justicia social. Pero nuestra fe también tiene que generar santidad, cambio de mentalidad, profunda espiritualidad, unión con el Dios Altísimo. Ese es el reto. Ahí lo tiene. Ese es el reto de la evangelización. El reto de la evangelización es evangelización integral. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.